Hola, buenas tardes. Que Dios los bendiga. Hoy, una vez más, quería compartir algo con ustedes. Un poco, la verdad, resfriada, pero es el resfrío del verano. En esta tarde, la verdad que estaba un poco meditando. Bueno, el Espíritu Santo me hacía meditar, sí, en esta palabra que llegó a mí, lo que es vivir en la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cuánto podemos decir que vivimos, sí, en la perfecta voluntad de Dios? ¿Te animas ahí a decir que realmente, ¿no? ¿Vivís en la voluntad de Dios? Yo quería hablarte sobre qué es vivir la voluntad de Dios. Cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios es cuando nosotros comenzamos a vivir bajo la obediencia de Dios. ¿Ah? Cuando nosotros hablamos, ¿sí? Eh, de vivir la voluntad de Dios es cuando nosotros comenzamos a preguntarle a Dios qué Él quiere que nosotros hagamos. ¿Ah? Estaba leyendo y estaba meditando sobre en esta palabra, ¿sí? Que hoy Dios me hizo sentir, ¿sí? Es en Jonás 1:1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amattai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Yo creo que muchas personas conocemos la historia de Jonás, ¿sí? Era un profeta con un carácter, la verdad que un poco difícil, ¿sí? Un carácter todavía que no era muy sometido a Dios, ¿sí? Pero ya se veía un Jonás que Dios lo mandaba, que Dios lo enviaba, ¿sí? Un Jonás que iba a ser usado por Dios, que debía él comenzar a caminar en la voluntad de Dios. A Jonás cuando Dios lo habla, cuando Jehová le dice estas palabras, ve a Nínive y pregona contra ella, yo me pongo a pensar en qué le cruzó por la cabeza a Jonás que quería huir de la presencia de Dios, y todos sabemos que no hay lugar donde podemos salir fuera de la presencia de Dios. Dios nos ve en todo momento, no nos podemos esconder de Dios, ¿sí? Pero sin embargo, conocemos acá un Jonás, podemos leer a un Jonás queriendo huir de la presencia de Dios. Dios lo mandaba para Nínive y sin embargo Jonás se quería ir para Tarsis, que era todo lo contrario, quería irse para el lado opuesto. Nínive, sí, era un pueblo, una ciudad que hacía, que pecaba mucho, ¿cómo le voy a explicar? ¿Sí? Que no hacía la voluntad de Dios, que ya era mucho lo que ellos hacían, ¿sí? Fuera de la voluntad de Dios. Y ya había subido, dice en la palabra del Señor, si ustedes pueden seguir leyendo, el pecado, sí, había subido a la presencia de Dios, que ya era algo que no podía soportar Dios, ver tantas cosas, ¿sí? Entonces por eso Dios tomó la determinación
y decir, ve Jonás a ese lugar y háblales y diles que pronto voy a acabar con esa tierra, ¿sí? Jonás, capaz que le entró el pánico, entró miedo, o no era fácil ir a un lugar, o para ustedes sería fácil de ir a un lugar y pararse en una plaza o pararse en una calle y comenzar a decirle, escúchenme, pronto van a ser terminados porque el pecado de ustedes lo enojó a Dios y Dios pronto lo va a exterminar. Yo creo que cualquier reacción humana lo apedrearían o lo sacarían del pueblo o lo matan directamente. Entonces era todo junto era, yo creo, para un Jonás ahí temeroso y miedoso y sin saber qué iba a hacer. Entonces él tomó la determinación de irse a lo opuesto, a todo lo contrario, como escondiéndose de la presencia de Dios. Ahora quiero ir a la historia, ¿sí?, de Jesús, del Hijo de Dios. Jesús muchas veces habló y expresó, sí, en muchas ocasiones, sí, que cuando que Él vino a la tierra a hacer la voluntad de su Padre. Vemos a un hombre, digamos, a un maestro, al Hijo de Dios, que andaba por la tierra, igual que vos, igual que yo, ¿sí?, pero haciendo la voluntad de Dios, a diferencia de un Jonás temeroso, miedoso. Algunos lo toman por rebelde, pero a un Jesús dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No a hacer la voluntad de Él, sino a hacer la voluntad del quien lo había enviado, que era su papá, nuestro papá, que es Jehová. Jesús en la tierra hizo la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces me imagino que tuvo que negarse, que tuvo que dejar cosas, decir que no a muchas cosas, que tuvo que evitar muchas cosas en su vida. Yo me imagino que no, los deseos de él los dejó a un lado, la voluntad de él tuvo que dejarlo a un lado, su carácter también, porque era un hombre como vos y yo acá en la tierra, y tuvo que también dejarlo a un lado, a su carácter, a su ego, tuvo que matar el orgullo, ¿no? Porque él dice que padeció muchas cosas en esta tierra, ¿sí? Tuvo que soportar muchas cosas en esta tierra. Dice que él no abrió la boca para defenderse, ¿ah? Pero vemos a un Jesús glorioso, un Jesús bendecido, un Jesús muy usado por su papá, ¿sí? Yo no sé quién sos vos, el que me está escuchando de ahí, ¿sí? Si tenés la oportunidad de ver este video. No sé qué es lo que Dios te ha pedido, qué es lo que Dios te demanda, qué es lo que Dios te ha mandado a hacer, ¿sí? Porque yo creo de que si vos lo conociste a Dios, que si vos lo has recibido al Señor Jesús, ¿ah? Todos hemos venido a esta tierra a hacer la voluntad de Dios. No hemos venido a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Yo te comento una partecita de mi vida, ¿sí? Cuando uno anda fuera de la voluntad de Dios, tu vida no puede prosperar. Digamos, si vos estás fuera de la voluntad de Dios, si vos vivís fuera de la voluntad de Dios, si vos pensás o soñás o proyectás algo fuera de la voluntad de Dios, tu vida no va a prosperar, ¿sí? Yo quiero eso, alertarte hoy. Podés tener dinero, pero el dinero se te lo va porque Dios no bendice nada de lo que vos emprendes.
eh, vas a proyectar, vas a empezar proyectos y vas a ver que los proyectos no tienen un buen fin, como se dice, ¿sí? Podés tener tu matrimonio hasta muchas veces fuera de la voluntad de Dios, porque también nos equivocamos en esa área y también no es prosperado, no es bendecido ese hogar fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Yo quiero decirte en esta tarde que mi vida era así, mi vida era andar fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Dios cuando tenía 10 años me trajo a Las Lajitas. Desde que llegué a Las Lajitas no me gustaba este lugar, lo digo, lo confieso. Fueron años muy tristes, pero un día lo conocí a Jesús, me enamoré, soñé, sí, y soñé en hacer la voluntad de Dios, ¿no? Soñé, yo quería que Dios me escoja para algo diferente. No, nunca me gustó una vida ordinaria, no es por decir de lo ordinario, sino una vida común, una vida normal. No, yo quería algo diferente. Y al ver que eso muchas veces no sucede en nosotros comenzamos a buscar por nuestro propio medio nuestro futuro. Y ahí es donde nosotros nos comenzamos a equivocar. Cuando tenía alrededor de 32 años, sentí el llamado de Dios en mi vida. Obviamente yo ya andaba en el mundo, andaba con miles de dificultades, muy cansada, llena de vicios, llena de problemas, un hogar destruido, mis hijos sufriendo, ¿sí? Y sentí el llamado de Dios. Y la verdad que primero te da miedo porque decís, ¿qué debo hacer? ¿Qué quiere Dios? Y si hago la voluntad de Dios, ¿qué pasa conmigo? Y la voluntad de Dios. Yo vivía allá en la provincia de Córdoba y Dios me dijo allá, vuelve de donde has venido, vuelve allí a Las Lajitas, porque allí yo te levantaré, allí yo te bendeciré, allí yo te voy a usar. Yo tengo planes para tu vida, pero los planes tuyos no son los mismos que los míos. Entonces yo pude comprender, pude entender esta parte y dije, debo esforzarme a hacer la voluntad de Dios. A los 35 años regresé a Las Lajitas. Hace 3 años que vivo acá. Dios me ha bendecido mucho. Dios me ha prosperado mucho, ha prosperado mi alma, he podido comprender muchas cosas que no las entendía, mi vida, mis hijos, ha restaurado mi corazón, mi mente que estaba muy dañada. Vivir en la voluntad de Dios, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios, la obediencia trae bendiciones. Obedecerle a Dios te trae bendiciones. Hacer la voluntad de Dios te pone justo en el camino que tú tienes que caminar. Y el camino de Dios es bendición, ¿sí? Yo te invito ahí a que medites allí en Jonás, ¿sí? Lee el libro, ¿sí? Lee acá la palabra de Dios, ¿sí? Y desgústalo a esta parte, toda la historia de Jonás, y vas a ver un Jonás que le costaba hacer la voluntad de Dios, pero al fin, al último, tuvo que hacer la voluntad de Dios, aunque muchas veces no la comprendamos, ¿sí? No pretendas comprender muchas cosas que Dios tiene para tu vida, solamente obedécele a Dios,
que cuando vos comiences a obedecerle a Dios, Dios ahí va a abrir la puerta de los cielos y las bendiciones van a venir a tu vida. Dios te bendiga.